Y este domingo, 5 grandes ciudades alemanas fueron escenario de protestas contra la invasión de Rusia a Ucrania. Unas 125.000 personas convocadas por sindicatos, organizaciones no gubernamentales e iglesias de distintas confesiones volvieron a la calle en la capital alemana Berlín, así como en Hamburgo, Frankfurt del Meno, Stuttgart y Leipzig. Los manifestantes exigieron al presidente ruso Vladimir Putin la retirada de las tropas rusas de Ucrania y negociaciones de paz para restablecer la integridad territorial de ese país. Muy pendiente de estas manifestaciones en Alemania ha estado Laura Iglesias de nuestra redacción política, quien saludamos a esta hora aquí en Berlín. Laura, buenas noches. Además de exigir a Vladimir Putin la retirada de tropas, ¿qué otros mensajes destacan en estas marchas que hemos visto en Alemania desde el comienzo de la invasión rusa? Bueno, pues muchos manifestantes exigen al gobierno de Berlín que siga el ejemplo de Estados Unidos y que decrete inmediatamente un embargo sobre las importaciones de petróleo y de gas de Rusia. Y es un embargo que para Alemania es muchísimo más difícil que para Estados Unidos, porque Estados Unidos importaba solamente un 3% del petróleo que consume de Rusia, y en el caso de Alemania esa cifra asciende al 34%, y en el caso del gas es todavía una cifra más alta, asciende al 55% del consumo total, y a eso se suman las refinerías en los 5 estados del este de Alemania que reciben suministros de Rusia, lo que es una herencia de la antigua Alemania del Este. Y estamos viendo que por decisiones erróneas tomadas en las últimas décadas, Alemania no está en condiciones de prescindir de las importaciones de recursos energéticos rusos. Lo decía el ministro alemán de Economía, que es el verde Robert Habeck, y que asegura tener la comprensión de Washington ante estas reticencias actuales de Alemania, pero en una entrevista que publica este mismo domingo el Frankfurter Allgemeine Zeitung, Robert Habeck asegura que Alemania se está preparando para finales de este año renunciar a las importaciones de petróleo ruso. Sobre las importaciones de gas, las previsiones son menos optimistas. Laura, en Alemania no solo se expresa solidaridad con Ucrania en estas marchas, sino también con quienes huyen de la guerra. ¿Cómo afronta Berlín el creciente número de refugiados ucranianos que llegan al país? Bueno, Alemania asegura haber registrado la llegada de unos 20.000 refugiados de Ucrania en las últimas 2 semanas, pero también reconoce que son cifras de las que no tiene ninguna confirmación porque no ha hecho un seguimiento, no tiene datos fidedignos de los refugiados que están siendo admitidos, por ejemplo, recibidos en las casas de ucranianos, que en Berlín residen 13.000 ucranianos. Y bueno, en estos momentos realmente la estación central de Berlín se ha convertido en un albergue improvisado para miles de personas cada día que están recibiendo allí atención psicológica, atención médica, alimentos. Y bueno, desde allí son personas que se desplazan a muchos otros puntos del país. Alemania está empezando a tener problemas para recibirlos. Cada día llegan más trenes, llegan más autobuses cargados de refugiados. En este mismo fin de semana las autoridades habilitaban en Berlín más espacio en el antiguo aeropuerto de Tegel, en el aeropuerto actual de Berlín-Brandeburgo. También habría en el recinto ferial de Berlín. Las autoridades aseguran que están en condiciones de proporcionar unas 10.000 bolsas de alimentos y de ayuda a refugiados cada día, pero necesitan imperiosamente la ayuda de los voluntarios, que también aportan tarjetas telefónicas, bienes de aseo, primera necesidad. Las autoridades aseguran que sin estos voluntarios no tendrían ocasión de atender a todos los que llegan, que cada vez van a ser más. Así es, Laura Iglesias, gracias por estas informaciones y este análisis aquí en Berlín.